Dios le bendiga, hermanos, a todos. Le damos la bienvenida. Bienvenido a nuestro programa, el segmento que es Caballeros Marcando la Diferencia. En esta noche vamos a hablar de los varones de la Biblia que marcaron la diferencia en la Biblia, ¿verdad? Para edificarnos. Conmigo está el hermano Julio. Dios le bendiga a todos. Amén. Y en esta noche, hermano, vamos a hablar algo de muy grande importancia, y es de la habilidad de un caballero marcar la diferencia, no solamente bíblicamente hablando, pero también en su hogar, con su familia, con sus hijos, el trabajo, varios lugares, ¿verdad? Donde tú puedes marcar la diferencia siendo caballero, y no solamente los caballeros, sino los cristianos en general. Y en esta noche esperamos que ustedes se edifiquen, ¿ah, Julito? Amén. Pero vamos a empezar con una oración. Pero hoy en día vamos a estar hablando de nuestro hermano Daniel. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, Padre nuestro, I give you thanks one more time, God, for you allowing us to come and be able to talk about your word one more time today. I ask, God, for you to touch whoever needs to be touched through this message, God, and for you to benefit, God, and build upon the ones that need to hear this. In the name of Jesus, amen. Pues como estamos hablando, hermano, que Daniel fue una persona de gran importancia en esa era, no solamente en esa era, pero ahora, en esta era que también nos enseña y sigue enseñándonos por los siglos de los siglos, que es como una persona que marcó la diferencia. Y vemos que en esta noche vamos a hablar de cómo y las cosas, el comportamiento de él, fiel a Dios, cómo hizo la diferencia. Y en estos días necesitamos muchos hombres y muchos caballeros que sean de esa forma, para que sean de gran ejemplo para no solamente su familia, como estaba hablando, sino los compañeros de trabajo, donde quiera que ellos estén, ¿verdad? Que se conduzcan como un buen cristiano, un buen ejemplo, así como lo hizo Daniel, como estaba hablando el hermano Julito, de que esto es de gran importancia del libro de Daniel. Si vamos al el capítulo 1 de Daniel, tenemos aquí varios puntos que vamos a hablar en esta noche, ¿verdad? Que son Daniel, hombre que marcó la diferencia en su era. Características de Daniel. ¿Qué tú crees? Bueno, sí, bueno, primero sabemos que Daniel entró en una época donde ya el rey Nabucodonosor había tomado poderío de la área. Uh-huh. Y hay muchas cosas que se identifica con nuestro hermano Daniel, su fidelidad con Dios, su integridad, su sabiduría, su conocimiento. Tú sabes, él era bien leal a Dios y todavía seguía sus instrucciones, pero a la misma vez tenía que estar enfrente de un mundo que quería lo contrario. Amén, amén. Así mismo, la fidelidad a Dios, Daniel se mantuvo firme en su fe, hermano. Adoración a Dios, incluso cuando se enfrentó a la presión de la cultura pagana y la persecución que había en esos tiempos, hermano. Y así vemos que en estos tiempos, ¿verdad, Julio? Que todavía estamos nosotros siendo perseguidos de ciertas maneras, porque el mundo nos pone presiones a los otros. Eso así, siempre hay algo que quiere estar en el medio. Hay algo que nos quiere sacar y la pregunta es, ¿hacemos la voluntad que Dios quiere o nos sometemos al mundo y seguimos lo que el mundo quiere? Amén, eso es así. Como dice la palabra, que si está, está, si no está, no está, no puede estar en intermedio, porque la palabra dice que Él va a vomitar a los tibios. Eso, o sea, sí. Dios quiere que nosotros seamos firmes en los caminos del Señor y no estar, como quien dice, adentro y afuera, o marcando mundo o marcando afuera, no. Tú tienes que ser el ejemplo del mundo, hermano. En esta noche vamos a hablar más sobre eso. Si vamos a Daniel, pues el 1:8, ¿verdad? Que dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey.
ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Mira eso, ¿ah? En estos días que estamos nosotros viviendo, y hay tanta contaminación allá afuera del mundo, Julio, que uno no sabe que lo que puede pasar, tú sabes. Hay ciertas cosas, muchas cosas que nos contaminan, a las redes sociales o televisión, muchas cosas, aún los alimentos. Uno tiene que tener cuidado con muchas cosas. ¿Tú crees de eso? Eso sí, pero no solamente se queda a veces ahí, sino hasta en la propia iglesia que uno puede ir. Tú sabes, el enemigo está furioso, estamos en los últimos días y él no quiere que lleguemos al cielo. Amén, amén, eso es así. Pero vemos que Daniel se propuso no contaminarse. Amén. ¿Por qué? Porque Dios le había dado una específica dieta. Para que siguiera, y vemos el poder de Dios en Daniel, cómo Dios lo usó, cómo Dios lo bendició a través de la obediencia. Amén, amén. Asimismo, la obediencia es el factor clave aquí, hermano, porque en esa cierta ocasión vemos que Dios le dijo, en vez de sacrificio, obediencia. O sea que Dios premia a los fieles, a Él. Entonces, pero hablando de la contaminación, una cosa que cuando yo antes que estaba en el mundo, yo estaba contaminado con las cosas del mundo. Pero hay un Cristo que los limpia. Amen. Venimos ante Cristo, hermano, y si tú estás contaminado con cualquier cosa, en mi ocasión yo era en los mundos de los vicios. Y yo estaba bien sometido a los vicios, pero vino a Cristo a mi vida, hermano, y me limpió por total. Ahora soy limpio de toda esa contaminación. Y en esta noche, pues, Dios nos habla, nos dice, ¿verdad? Si tú eres una persona que está en un momento así, que tú quieres cambiar tu vida, si tú estás entre 3 y 2, aquí hay un Cristo que quiere limpiarte. En esta noche hay un Cristo que quiere levantarte. Hay un Cristo que quiere ser la diferencia en tu vida. Lo que tenemos que hacer es someternos a Él, rendirnos ante su presencia y pedir misericordia, y Él nos ayuda. Amén. Amén. Y sabemos que pues Daniel se propuso no contaminarse. Y la cuestión es que con ese with that purpose, con ese propósito, Daniel hasta le dijo al que estaba encargado, pues, al guard, déjanos comer esto, y si no me equivoco, en 10 días nos vamos a ver mejor que los otros que están comiendo lo del rey. Amén, amén. Se comparó, ¿verdad? Dijo, espérate, él dijo, en el 12, y te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres de comer y agua de beber. Y después le dijo, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Y pues mira qué cosa, que cuando la comparación se le notó, porque la palabra dice que el resplandor del rostro de ellos era tremendo, comparado a los que se contaminaron. ¿Por qué? Porque, hermano, esos alimentos estaban dedicados a dioses paganos, a cosas que no son de Dios. Y cuando tú te alimentas con las cosas que no son de Dios, los resultados son fracasos. Ahora, ¿qué cosa estamos hablando? Estamos hablando los alimentos. Si miramos las cosas espiritualmente, pues lo que estábamos hablando es lo que te lleva fuera del tiempo de Dios, lo que te roba el tiempo de Dios, y tú te involucras en las cosas del mundo, pues tú vas a ser más débil. Sí, eso es así. No se olviden que a Dios no le gusta el pecado. Y mientras más uno se ensucia del pecado, más lejos se aleja de Dios.
Amén. También podemos ver en Daniel que te digo, el mundo lo que quiere es muerte. Eso es así. Y estamos hablando de un tiempo que a un rey no se le decía no, a un rey no se le podía desobedecer. Ujú. Pero vemos que Daniel quiso seguir lo que Dios le dio. Ujú. Amén. El mundo quiere muerte, pero Dios quiere vida. Amén. Eso es así. Y te digo que hablarle a un rey, como en el capítulo 1, que su tiempo iba a ser, tú sabes, cuando empieza a hablar de la estatua, Ujú. que su tiempo se acabaría, que su reino se acabaría un día. Ujú. Eso, de verdad que necesitaba tener sabiduría de Dios Sí. y ¿cómo se dice? Be very brave. Eso es así, sí, cuando le interpretó el sueño, sí, que le dijo que de esto estaba, eso es la honestidad, integridad y la honestidad. Por eso que Daniel cayó en gracia con el rey, porque fue honesto y muchas veces la verdad, ¿verdad? Es lo que lo hace libre. Entonces, si Daniel viene y usa otro método y no le dice la verdad y no interpreta el sueño así como es, pues corría peligro. Pero no solamente lo interpretó, Ujú. porque él tenía que saber el sueño si el rey contárselo. La sabiduría que tenía que de parte de Dios, La para sabiduría interpretar y la fe. y la fe, la integridad. Bueno, Daniel lo tenía todo, hermano. Tenía sabiduría, conocimiento. Vemos él concedió a Daniel una gran sabiduría y capacidad para comprender los misterios. El 1:17 dice así: y a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. O sea, Daniel era una persona que Dios utilizaba de una manera sobrenatural. Eso se llama sobrenatural. Y muchas veces pues Dios nos quiere usar de esa manera. Amén. Porque las cosas de Dios nunca se acaban. Dicen que Dios es igual antes, ahora y después. ¿Verdad? Pero la cosa es que nosotros tenemos que tener ese sometimiento. ¿Qué tú crees? Amén. Bueno, le quiero leer un versículo en Santiago 3:17 que dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Imagínate. Ahí lo dijo todo Santiago. O sea, la oración, el ayuno y todas esas cosas, eso la marca la diferencia en tu vida. En esta noche hablamos de esto, ¿por qué? Porque tú eres una persona que puede marcar la diferencia. Y marcar la diferencia, hermano, mira, tú coges un Magic Marker de permanente. Cuando tú marcas algo con Magic Marker. Mira, cuando tú marcas algo con Magic Marker permanente, se va. Bueno, dependiendo de lo que tú marcas. Depende de lo que tú marcas, pero me refiero es que una marca permanente es una marca que se queda. Eso así. Una marca que te va a hacer la diferencia en la vida. Mira, en estos tiempos que estamos hablando, vamos a hablar de una persona que también marcó. Vamos a hablar de Martin Luther King Jr. Ese hombre en su era marcó la diferencia. Ese hombre peleó por los derechos de todos. Muchos dicen que eran los derechos de los afroamericanos, pero no. Él marcó la diferencia en todo, hermano. Porque tú vas a cualquier pueblo y ¿quién no conoce a Martin Luther King? ¿Y qué pueblo no tiene una avenida que dice Martin Luther King Boulevard? Eso es verdad. O sea, ese hombre marcó la diferencia en su era y marcó la diferencia por los siglos de los siglos, porque eso nadie lo va a quitárselo. Y así en esta noche, por eso que hablamos de caballeros que marcan la diferencia. ¿Qué tú crees de eso, Julito? Amén. ¿Marcamos la diferencia? Hay que marcar, mira, por misericordia que Dios nos da, que de pedir cada día,
pero tenemos que marcar la diferencia porque el futuro lo necesita. Nosotros estamos hoy aquí, pero nuestros hijos, nuestros nietos, eso es así. Los niños de la iglesia, los jóvenes de la iglesia, Uh-huh. ¿A quién es que miran? Por ejemplo. Por los ejemplos. Si está mirando a alguien que es flippy floppy, Uh-huh. ¿qué va a pasar en el futuro? Entonces, pues, ya tú sabes, en tu hogar, tú marcas la diferencia. Esto empieza en tu hogar. Uh-huh. O sea, esto es que tú tienes que empezar enseñando los tuyos primero. Entonces tú puedes después bregar con los otros. Pero esto empieza en tu hogar. Tú sabes, y aún como usted estaba diciendo anteriormente, que en la iglesia también hay que marcar la diferencia. Porque en la iglesia, tú sabes, uno tiene que ser la buena conducta, tiene que ser los ejemplos, como tú estabas diciendo, de los jóvenes, ¿verdad? Los buenos ejemplos de los que primero entran, cuando están nuevos, recién. O sea, enseñarle el camino ese, el ejemplo, para ayudarlo, para levantarlo, para darle la mano, para orar por ellos. Esos son diferencias, hermano. Y esta noche, tú sabes, que esperamos que Dios te hable y si tú quieres marcar la diferencia, tú sabes que hay la búsqueda, la oración, el ayuno. Uno tiene que estar preparado a todo momento, porque la diferencia tú no sabes cuándo tú vas a marcar. O sea, Dios nos usa de momento y si tú sabes. A mí me pasó una vez, yo tuve que marcar la diferencia donde yo trabajaba. Un muchacho, yo trabajaba en una pizzería, entonces un muchacho vino y me confrontó con una situación y él vino donde mí como airado. Entonces, yo con la sabiduría, yo dije, espérate, esto viene del enemigo. Entonces, en vez de yo airarme a él y enfocarme con él para atrás, yo lo que hice fue que le di la contraria. Entonces le di el casco, como dicen, porque yo en vez de esto, yo le pedí perdón y él fue que me insultó a mí. O sea, yo marqué la diferencia en esa persona en ese día. ¿Por qué? Porque vieron una conducta que verdaderamente, una conducta cristiana como Cristo. Porque nosotros tenemos que ser cristianos, como dijo Pablo, que dijo, ser imitadores de yo como yo de Cristo. Amén. Y vemos eso también con Daniel, porque vemos, si no me equivoco, en unos capítulos más al frente, para no decir números, pero cuando vinieron y lo acusaron, uh-huh. Porque no te olvides, Daniel marcaba su diferencia en la oración, oraba 3 veces al día, que tú sabes, abría la ventana, uh-huh. hacia la conducta, sí, cuando los que hicieron el complot contra él, nos dice que a él le hicieron un complot que lo iban para sacarlo. ¿Pero por qué? Dice, a quien en estas satrapas dicen cuenta, esto está en el libro de Daniel, el capítulo 6, ¿verdad? Dice, a quienes estos satrapas dicen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos satrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Mira eso. Uh-huh. Cuando tú haces la diferencia, mira el espíritu superior que estaba en Daniel. Y dice, porque él había un espíritu superior, el rey pensó que ponerlo sobre todo el reino. Julito, tú ves que cuando tú te metes con Dios y Dios tiene tu espalda, esto es un hombre que vino, primeramente en esos tiempos cogían a los jóvenes, lo mejor de los judá, uh-huh. de los cautivos, los hijos de los cautivos, y los traían para traerlos 3 años. Y en esos 3 años le cambiaban los nombres, y eso se llama como un lavado de brainwash, para que usarlo para su mano, o sea, para que sirvan al rey. Pero en esta ocasión estaban equivocados. No, se equivocaron porque cogieron a uno que era bien fiel a Dios hasta el fin, ¿verdad?
Y si vemos aquí, dice, después de eso, ¿qué es lo que pasa cuando tú haces la voluntad de Dios? ¿Quién se levanta? El diablo. El diablo. Siempre, no. Él siempre está ahí para fundirte, él siempre está ahí para hacerte la guerra. Y mira lo que dice el 6.4. Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en relacionado al reino. O sea, ellos lo querían acusar. ¿Quién es el enemigo, Julito? ¿Cómo le dicen? El acusador. Acusador, el mentiroso. El mentiroso vino a robar. El ángel de luz. Él, yo te digo, el enemigo lo que no está jugando más en estos días. Vemos aquí que era una situación bien difícil. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, el enemigo quiere tumbarnos. Sí, y la cosa es que también se disfraza como ángel de luz, porque mira lo que está pasando en el mundo cristiano. Amén. Hay mucho engaño pasando en el mismo mundo del cristiano. Amén, eso es así. Pero también vemos cómo Daniel se mantuvo, ¿verdad? Porque a veces el enemigo usa la misma verdad. Porque ¿con qué lo acusó? Uh-huh. Con la verdad, porque estaba orando a alguien que no era el rey. Uh-huh. Pero esa es la diferencia. ¿Está usted willing para hacer lo que el rey de reyes quiere? Uh-huh. ¿O quiere usted hacer lo que el mundo quiere? Uh-huh. Yo creo que eso es un mayor, un temor bien grande que está afectando también el pueblo de Dios. El temor a las cosas que dice el mundo. Porque por como le dicen, el qué dirán. Uh-huh. ¿Qué dirán cuando Dios nos habla? Que estamos ahí sentados, estamos recibiendo bendición y palabra de Dios y hacen un llamado al frente. El temor al qué dirán nos sube. Y ese está en pecado. Y se van cargados como entrados. Uh-huh. Y eso es triste porque le cogen más temor al mundo que temor a Dios. Y eso es uno tiene que tener mucho cuidado, hermano, con eso, porque la persona que tema al mundo más que a Dios, hay un gran problema ahí. Y tú sabes, aquí en esta situación sabemos que Daniel se mantuvo firme, ¿sabes? Pero hasta donde entró, hasta cuando entró al foso de los leones. Amén, eso es así. Después que lo acusaron y lo encontraron, dice que lo encontraron, se arrodillaba hacia Jerusalén. Uh-huh. Abraba las ventanas así, hacia Jerusalén, así, orando. A él no le importó. No le importó. Entonces, mira esto, era un hombre fiel al rey, porque él no rompió leyes, era uno de los gobernadores más fiel y más íntegro en esa área con el rey, pero también, sobre todo, eso es lo grande, sobre todo ponía a Dios primero. Uh-huh. Y tú ves ahí, cuando ponemos a Dios primero, hermano, ahí que Dios nos ayuda, Dios nos respalda, porque lo vemos en los fosos de los leones. Lo acusaron, lo metieron en los fosos. Dice, ¿qué pasó? Se mantenió firme y los leones, Dios le cerró la boca a los leones. Y cuando tú te mantienes firme, Dios le cierra la boca a los leones. Los leones que te hacen la guerra a ti, Dios le cierra la boca. O sea, no tienen parte ni suerte contra ti porque Dios está contigo. Eso es así. Y tú sabes, eran leones que estaban hambrientos. Uh-huh. A lo mejor no le habían dado comida. Yo te digo una cosa, esos leones no, imagínate. Dicen que cuando tiran la gente esos leones no caen ni de esto, no los dejan caer. Uh-huh. Bueno, ahí lo dice los acusadores, los que lo acusaron, ¿qué hicieron? Los tiraron a su familia. Y antes que cayeran al piso. Antes que cayeran en esto, ya los leones los devoraron. O sea, para que tú veas que Dios pelea por nosotros siempre. Entonces, cuando seguimos siendo fieles al Señor, el Señor los ayuda.
Y vemos en esta historia como esta historia nos marca. ¿Ah? Nos marca porque esta historia fue años y miles de años atrás. Y la palabra de Dios nunca está falta. No. Siempre llega a tiempo y nunca nos falla. Eso así. Hoy en día que está escuchando esto, si usted se siente que necesita un poco de valentía, un poco de fe, tú sabes, nunca es tarde. Ya es tarde cuando uno llega a la tumba. Uh-huh. Ya eso es tarde. Tacho. Dicen que cuando ya uno muere, ya uno tiene que confesarlo antes, ¿verdad? Sí. Tiene que confesarlo. No sé en qué posición usted se encuentra hoy en día, lo que esté pasando, pero yo le quiero decir que el mismo Dios que ha librado, que dejó que Daniel fuera un caballero, uh-huh, que hacía la diferencia, porque eso es otra cosa. Nosotros sin Dios no podemos hacer nada. Nada. Yo me puedo parar en cualquier sitio y si Dios no está, yo no voy a marcar la diferencia. No, porque dependemos de Él. Exacto. Pero si usted es alguien que está buscando hacer la diferencia en su vida, en su familia, mira, vuélvase a Cristo. Amén. Porque te garantizo que va a haber el cambio, ¿verdad, hermano? Eso es exactamente eso ahí. Tú sabes, si tú te sientes que estás en una posición que te sientes contaminado con las cosas del mundo y no tienes a Dios en tu corazón y necesitas una palabra de aliento, aquí está Dios, a Cristo para ayudarte en esta noche. Tú sabes que esperamos que estas palabras te lleguen, que te ayuden, que te edifiquen, y sabemos que esta palabra marca, hermano. Esta palabra, Dios, cuando nosotros venimos ante la presencia de Cristo, dice que los marcan. Uh-huh. Tú has visto cuando uno tiene una granja, las vacas, que las marcan, sí, las marcan con el hierro ese, la ponen. O sea, tú eres propiedad de Cristo. Tú vienes donde Cristo y Él te hace propiedad. Entonces, cuando estamos en los caminos de Cristo, todo va para camino bien. La vida eterna, tenemos una corona del cielo, hay muchas cosas, bendiciones buenas. Sobre todo, te libra del pecado, hermano. ¿Ah? ¿Qué tú crees de eso? Sí, porque ya cuando uno se sella, que se sella con el Espíritu Santo, amén, ahí tú tienes el Espíritu Santo. No haga eso. Uh-huh. No te comas esa dona que la diabetes se va a subir por la nube. Las donas, sí, ya. No te comas ese bistec. Que el colesterol. Santo Dios. Tú sabes, sí. y decimos cosas pues bajitas, pero sabemos que también el Espíritu Santo molesta si va a fornicar, si va a adulterar, sí, si va a robar, sí, tú sabes, porque cuando el Espíritu Santo está, ese es nuestro guía. Amén. Ese es nuestro sello. Dice que te los guía a toda justicia, a toda verdad y te redarguya. Hermano, qué mejor, ¿verdad? Que tener a alguien que verdaderamente te ama, verdaderamente quiere lo mejor para ti. El único, el unigénito que vino a morir por nosotros es Cristo Jesús. Gracias al Padre que nos envió. Aleluya. Y esta noche, pues, esperamos que esta noche que este programa, este segmento marcado tu vida en una forma sobrenatural especial. Amén. Pues vamos a orar. Amén. Espero que se hayan gozado. Si quieren algún específico tópico, como decía nuestro licenciado Moisés la semana pasada, escríbenos. Así que necesita una petición, escríbenos. Nosotros estamos, nuestra iglesia cristiana El Caballero de la Cruz, estamos aquí en Downtown Kissimmee, en la Florida, 301 Church Street, Kissimmee, Florida 34741. Y tenemos servicio los domingos a las 10:30 y martes y jueves a las 7:30 de la tarde. Si no tienen ninguna iglesia, están cordialmente invitados. Y bueno, la semana que viene pues veremos a una de nuestras nuevas hermanas que se ha unido a nosotros en el ministerio Saeta de Bendición en línea de guerra. Bueno, amén. Llévanos una oración. Amén. Gracias, Señor, te damos por este privilegio, esta oportunidad de
Te discutir y hablar de las palabras que tú nos has dejado, Padre, Señor mío. Le pedimos que tú te glorifiques en cada uno que está viendo este video, Padre, Señor mío, en sus hogares. Que tú, Padre, Señor mío, le redarguye el corazón para que llegue a tus caminos, Padre, Señor mío, y llegan a ser esa persona que marquen la diferencia en su familia y en su vida, Padre. Todo lo pedimos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a todos.